puedan abrir su Biblia. Aleluya. Bendito Dios. Su Biblia, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio 6. Todos conocimos este pasaje de la Biblia. Bendito Dios. 6 del 4 al 9, muy conocido. Bendito Dios. Muy conocido por todos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Tanto cristianos como judíos, como se le llama esta oración, es muy conocida porque se le llama el Shema. Es la oración que tienen los judíos cada día, la hacen 2 veces al día esta oración. Si las vamos pillando, ¿no es cierto? Nos ponemos de pies. Quiero hablarles de un tema, mis hermanos, sobre la palabra de Dios. No, a lo mejor no es un tema, mis hermanos, que como, no sé, como de repente lo acostumbramos a leer, pero es un tema, mis hermanos, que le va a llenar mucho. Gloria a Dios. Muchos llegamos a la iglesia, aquí van a la iglesia a escuchar palabra de Dios, pero ¿qué es la palabra de Dios? Muchas veces no tenemos la palabra de Dios revelada, pero ¿qué más de eso? ¿Qué más puede hacer la palabra de Dios? Y eso creo que quiero hablar, porque cuando empecé me pasó esto. Pensaba muchas cosas. Y en muchas estaba equivocado cuando empecé. Pero Dios ha ido formando, Dios ha ido, como le decía delante, ¿no es cierto?, formando nuestras vidas, Él nos va enseñando. Y la palabra del Señor, de Deuteronomio, ¿no es cierto?, capítulo 6, versículo del 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Permítame orar un segundito, hermano. Padre amado, en esta hora, Señor amado, me presento delante de tu presencia. Aleluya. Señor, te pido, Dios mío, que tú uses mi vida conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor amado. Señor, que no sean palabras mías, Señor, sino, Padre Celestial, que seas tú guiando mi lengua, mis labios, mi corazón, mi mente, Padre Celestial, para poder hablar de esto, Dios mío. Señor, que es tan importante para nosotros, Dios del cielo. Señor, ayúdame, Padre de la gloria, para poder dar a conocer, Padre Celestial, lo que tú quieres, Dios mío, dar a conocer a tu pueblo, Señor amado, para hablar, Dios mío, lo que tú, Padre Celestial, dispongas en mi corazón, Señor. Te clamo, te pido, Dios mío, que el corazón nuestro, Padre Celestial, así como el de mis hermanos, Dios mío, esté atento, Padre Celestial, a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. La gloria es para Dios. Hoy podía, mis hermanos, como les digo, buscaba en los cuadernos que tenía aquí, acá, y lo que había notado. Y esto, mis hermanos, es un llamado a amar y a obedecer a Dios. Y no solo a Dios, a su palabra. Por eso dice, ¿no es cierto? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es como les decía antes, este es el Shema. Este, mis hermanos, es la oración hebrea que tienen ellos, mis hermanos. Gloria a Dios. Es la clásica, mis hermanos, confesión de fe de ellos. Mis hermanos, describe aquí en este capítulo quién es Dios, mis hermanos, y cuál es nuestro deber de nosotros hacia Dios. No solamente quién es Dios, sabemos que Dios es uno. ¿Cómo le puedo explicar? Es uno, mis hermanos, en 3 personas. Sin esas 3 personas nosotros no podríamos hablar, no podríamos conocer, mis hermanos, a Dios. Por eso es tan importante eso, mis hermanos. Mis hermanos, este pasaje bíblico se considera el núcleo, mis hermanos, del judaísmo. Este se considera el núcleo del judaísmo, por eso ellos lo recitan 2 veces al día. Y mis hermanos, y para nosotros, de verdad, es la expresión de amor a Dios.
Lo podía leer, lo podía meditar, mis hermanos. Hace tanto tiempo venía escribiendo sobre esto. No sabía cuándo me iba a tocar, pero hoy día de verdad cuando me levanté, Dios tocó en mi corazón, Dios puso en mi corazón, mis hermanos, tenía otros mensajes. El otro día le hablaba a mi hermano Nehemías, que estaba buscando otros mensajes, pero hoy Dios podía poner esto en mi corazón, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, era parte de la liturgia judía, era parte de lo que ellos hacían diariamente. Nadie, mis hermanos, podía quedar fuera de esto. De todos los judíos cuando fueron sacados, mis hermanos, de Egipto, esto fue lo que Dios les mandó que hicieran. Todos los días lo hacían ellos. Mis hermanos, mis hermanos la escriben, ¿no es cierto?, en pergaminos, en los marcos de las puertas. Esto, mis hermanos, se llama el mesuzot. Se llama en la palabra griego cuando le escriben en todos esos lugares, el tefilín, en la filacteria, en los frontales, ¿no es cierto?, que se ponían en la cabeza, en las manos, mis hermanos. Ellos, mis hermanos, ellos cumplían con el mandato de Dios, mis hermanos, literalmente, de atar las palabras a su corazón, de atar las palabras a ellos. Ellos cumplían con todo eso. Nosotros muchas veces llegamos aquí tan irreverentes, mis hermanos, que cuando se nos habla de la palabra del Señor, estamos haciendo cualquier otra cosa. Y nos ha pasado, mis hermanos. Esto era tal la centralidad, mis hermanos, de esta que estaba arraigada en ellos, mis hermanos, que ellos todo el día, si podían recitarla, la recitaban. Mis hermanos, Jesús igual la recitó, ¿no es cierto? Jesús la recitó en el libro de Mateo 22, 37, mis hermanos. Pablo la tenía también tan arraigada en su mente, mis hermanos, que él siempre la decía en su epístola, en la epístola de Pablo. Y mis hermanos, esto lo hace un llamado. Esta, mis hermanos, es un llamado, ¿no es cierto?, a escuchar, amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, guardar sus mandamientos, mis hermanos, en el corazón. Enseñar, mis hermanos, algo de lo más importante en nuestra vida, mis hermanos, es enseñar a nuestros hijos. Enseñar a nuestros hijos, mis hermanos, cada día a cómo vivir, no solo cómo hablar de la palabra del Señor, sino cómo vivirla, cómo tenerla presente, mis hermanos. Eso es lo que nos habla esta palabra. Y hablar de ella constantemente cuando estamos entre hermanos, entre amigos. ¿Por qué no decirlo entre familiares, mis hermanos, que muchas veces se los pide por esta palabra hablar constantemente de ella? Pero, mis hermanos, de repente, nuestro pastor lo decía, ¿no es cierto?, que somos tan irreverentes, de repente tenemos malas palabras, lo decía ayer. Mis hermanos, y lo que menos lo acordamos de la palabra de Dios. Mis hermanos, la obediencia a todo esto, mis hermanos, nace del amor de Dios a Dios, mis hermanos. Y el amor, mis hermanos, se alimenta cada día de la palabra de Dios. El amor, mis hermanos, que podemos nosotros tener a Dios es mantenido mediante nosotros leyendo la palabra del Señor. No solamente venir al culto, mis hermanos, no solamente levantar nuestras manos, sino diariamente, mis hermanos, nosotros nos llenamos de ese amor y podemos amar a nuestro Dios, mis hermanos, teniendo en nuestra vida la cotidianidad, mis hermanos, de leer la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, cuando se nos llama esto, no es solo oír, mis hermanos, sino eso, obedecer con atención. Es obedecer, mis hermanos, con reverencia la palabra del Señor. Porque somos, mis hermanos, de repente tan inconstantes, mis hermanos, de repente muchas veces en nuestra vida somos tan inseguros a la palabra del Señor. Mis hermanos, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 dice la palabra de Dios que nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso lo tenemos todos claro, ¿no es cierto, mis hermanos? Pero Dios quiere, mis hermanos, un amor completo de nosotros hacia Él. No solamente decirlo, no solamente cuando lo cantamos que salga la palabra por sí sola, mis hermanos. Mis hermanos, esto es un amor completo de nosotros.
¿no es cierto, mis hermanos? Que podamos, ¿no es cierto?, nosotros responder a ese amor tan grande que Él nos amó primero. Él nos amó primero, mis hermanos. Eso tenemos que tener, lo tenemos todos claro, que Él nos amó primero. Se nos ha dicho muchas veces, pero mis hermanos, pero nosotros tenemos que responder, mis hermanos, a ese amor. Tenemos que responder, mis hermanos, con el amor que Dios nos da. El amor, mis hermanos, y la obediencia que Dios desea, mis hermanos, no es una carga para la vida del cristiano. Mis hermanos, el amor y la obediencia que Dios desea, mis hermanos, es con gozo. Mis hermanos, el amor y la obediencia que Dios desea, mis hermanos, se hace con gozo, con alegría. No puede ser chuta, una vez de nuevo voy a ir a la iglesia. No puede ser, mis hermanos, en nosotros que esté eso de puta, de nuevo me toca, de nuevo ir para allá, de nuevo me toca hacer esto, de nuevo me toca hacer esto otro. Mis hermanos, esto se hace con amor, con gozo, como lo decía, porque Él, mis hermanos, nos amó primero. Lo que más desea Dios, mis hermanos, es que el amor sea a Él y a su palabra. Es lo primero, mis hermanos, que se nos pide en los mandamientos, ¿no es cierto? Y sobre todo en el gran mandamiento, mis hermanos. Lo que más desea Dios es que lo amemos a Él y a su palabra. Esto, mis hermanos, precede muchas veces cualquier llamado. A cualquier llamado que podamos tener, mis hermanos, ya sea evangelista, ya sea pastor, ya sea diácono, ya sea, mis hermanos, corista, mis hermanos, esto precede a cualquier llamado, mis hermanos, porque cuando una persona, mis hermanos, ama a Dios y a su palabra, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, como lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Amén. Todo, mis hermanos, se entrega a Él libremente. No tenemos, mis hermanos, nada que escondernos para nosotros. No tenemos nada que guardarnos para nosotros, mis hermanos. Se entrega la obediencia, mis hermanos. Se entrega tu tiempo, hasta tu dinero, mis hermanos, se entrega cuando estás en los caminos del Señor y amas a Dios con sinceridad. Se entrega tu esfuerzo, mis hermanos. Aunque no puedas más, lo haces. Aunque no puedas más, vas. Aunque no puedas más de cansancio, a lo mejor, mis hermanos, está uno ahí en la presencia del Señor. Se entrega tu voluntad, tu sumisión, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que entregarle a Dios. No las migajas que muchas veces le damos. Mis hermanos, ya se quitan muchas veces los deleites de nuestra vida, mis hermanos, a lo que muchas veces nosotros nos gusta hacer. Tiene que irse de nuestra vida, mis hermanos. Amar y amar, mis hermanos, deleitarse en la presencia del Señor, deleitarse en su palabra, en escudriñar, en leer. Ya no es leer solamente como alguien lee una historia, mis hermanos, es deleitarse en la palabra del Señor, es amar, mis hermanos. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, mis hermanos, dice, pues este es el amor a Dios, mis hermanos, el que guardemos, ¿no es cierto? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, mis hermanos, no son gravosos. Muchas veces, mis hermanos, creemos que Dios nos está pidiendo algo que nosotros no queremos, mis hermanos, y son gravosos los mandamientos de Dios muchas veces, porque se nos restringe de hacer lo que queremos. Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que lo que queremos nos está llevando cada día más al infierno. Mis hermanos, por eso, mis hermanos, tenemos que cuidarlo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. En la Biblia Jesucristo lo dijo, mis hermanos, ¿no es cierto? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, mis hermanos, porque la palabra del Señor, mis hermanos, incluso nos ayuda a nosotros a caminar mejor, a ser más libres, mis hermanos, a botar esas cadenas que muchas veces nos atan, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra de Dios está diseñada para liberar, mis hermanos, para transformar la vida del hombre. Siempre lo digo cuando predico en las calles, es la única que puede transformar la vida del hombre, la vida de la mujer, mis hermanos. Es guiar, es dar descanso, mis hermanos, para nuestra alma, no solamente para nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos da descanso a nuestra alma. Mis hermanos, podemos vivir confiadamente, podemos vivir tranquilos, mis hermanos.
Dice más adelante, ¿no es cierto?, la repetirás a tus hijos. No solo se ordena, mis hermanos, a enseñar a los hijos, sino a hacerlo con diligencia. Muchas veces, mis hermanos, yo recuerdo cuando era chico, cuando mis papás me mandaban a la escuelita dominical porque había una iglesia cerca. Y aquí no, a lo mejor muchos fueron a la escuela dominical. Había una iglesia cerca de mi casa y me mandaban para allá el día domingo, como me daban hasta una galleta y yo llegaba feliz. Mis hermanos y mis papás felices de estar solos sin los hijos. Mis hermanos, pero ellos nunca tuvieron, mis hermanos, la diligencia que hoy se nos pide en la palabra, mis hermanos, de enseñar a nuestros hijos. De poder, mis hermanos, sentarlos con ellos, ¿no es cierto? De poder decirle, mira, encontré algo bonito en la palabra del Señor. No, es que esto dice la palabra, mis hermanos. Nunca, mis hermanos, los mayores responsables de los hijos, ¿no es cierto?, son los padres. Aquí no son los pastores, no es el maestro de escuela dominical, ¿no es cierto? No es, mis hermanos, el que lo enseña, no. Aquí los mayores responsables de la vida de los hijos son los padres. Tenemos que educarlos, mis hermanos, en la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, la palabra del Señor dice, el que ama mi palabra, dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Cuando nosotros le enseñamos a los niños a guardar la palabra del Señor, mis hermanos, amar a Dios, su palabra la guarda por sí sola. Cada cosa que hacemos, mis hermanos, vamos guardando un poquito, y eso no ha pasado, mis hermanos. Mis hermanos, cuando en un momento, cuando Jesús, mis hermanos, le responde a Judas, cuando dice no al Iscariote, ¿no es cierto?, le responde, ¿cómo te manifestarás a nosotros? Mis hermanos, cuando uno guarda la palabra del Señor, Dios y Jesucristo le dice, lo manifestaremos cuando guardes la palabra de Dios. Cuando, mis hermanos, cuando guardamos la palabra del Señor, mis hermanos, está presente Dios mismo, está presente Jesucristo, está presente el Espíritu Santo, mis hermanos, porque su palabra, mis hermanos, es verdad, es real, mis hermanos, es más que un mandamiento, mis hermanos. La palabra de Cristo, mis hermanos, son más que solamente preceptos, mis hermanos, es guardarla. Por eso, mis hermanos, debemos guardar toda la palabra del Señor, no solamente la que más nos guste, no solamente la que más nos llame la atención, es toda la palabra del Señor, aunque muchas veces es gravosa, ¿no es cierto? Porque muchas veces dejamos, mis hermanos, de lado lo que nos confronta, muchas veces lo dejamos de lado y nos vamos a la parte que más nos gusta de la palabra del Señor, alabar a Dios, que te va a bendecir, que esto, que esto otro. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos dice que estamos en pecado, ¿qué hacemos? ¿La pasamos de largo? No, mi hermano, no podemos, ¿no es cierto? Mis hermanos, sacarle una hoja a la Biblia, no podemos, mis hermanos. Dice, mi palabra guardará. Es una unidad completa, mis hermanos. Es toda la palabra del Señor. La presencia, mis hermanos, de Cristo y la presencia, mis hermanos, de Dios se manifiesta, se hace visible, mis hermanos, se hace real cuando guardamos su palabra, mis hermanos. Y después más adelante, en Juan 14, 23, mis hermanos, cuando dice, y haremos morada con Él, mis hermanos, ellos hacen morada con nosotros. Cuando nosotros, mis hermanos, realmente guardamos la palabra de Dios en nuestra vida, mis hermanos, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué empecé con este texto de la Biblia? Podría haber empezado con mucho, hay tantos que hablan de la palabra del Señor. Pero, mis hermanos, es porque aquí se nos da un mandamiento: amar a Dios y amar la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿por qué es tan vital, mis hermanos? ¿Por qué es tan vital en la vida del hombre, en la vida de la mujer, amar su palabra? Número uno, mis hermanos, porque la revelación de Dios es la revelación de quién es Él. En Juan lo podíamos ver en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, ¿no es cierto? Cuando dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Él, mis hermanos, estaba en la creación de todas las cosas. Mis hermanos, Él es la revelación de quién, mis hermanos, de quién es Dios. Mis hermanos, por eso, amar a Dios sin amar lo que la palabra, mis hermanos, nos dice, es como, mis hermanos, amar a Dios sin amar la palabra, es como cuando
Estamos casados, mis hermanos, y de repente, no sé, pues, en otro tiempo no escuchábamos a nuestra esposa. Gloria a Dios. No nos preocupábamos de ellos. Aleluya. Mis hermanos, ¿cómo podemos amar a alguien sin la preocupación de saber, de escuchar, sin la preocupación, mis hermanos, de prestar atención a quienes estamos, con quienes estamos viviendo, mis hermanos? Aleluya. Sería, mis hermanos, como amar a alguien, pero nunca, mis hermanos, nunca querer escucharlo, nunca querer, mis hermanos, a lo mejor, o aconsejarlo, o conocerlo, mis hermanos. Sería como no preocuparse, mis hermanos, por alguien. Mis hermanos, pero nosotros tenemos que amar la palabra, tenemos que estar, mis hermanos, conociendo la palabra de Dios. Su palabra, mis hermanos, es su voz. Su palabra, mis hermanos, su palabra, mis hermanos, es su voz, es su carácter, es su voluntad, mis hermanos, revelada. Es Dios mismo, mis hermanos, hablando a través de ella. Es quien es, mis hermanos. Aquí en la palabra de Dios podemos conocerle a Él. No hay otra forma, mis hermanos. Podemos orar mucho, podemos cantar mucho, mis hermanos, pero si no conocemos su palabra, no sabemos a quién estamos cantando, no sabemos a quién estamos orando, mis hermanos. Amar a Dios es amar, mis hermanos, su palabra, porque su palabra, mis hermanos, como les decía, es una extensión de su ser, de quién es Él. Y por eso tenemos nosotros que amar la palabra de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios porque nos transforma para agradarle a Él. La palabra de Dios, mis hermanos, nos transforma para agradarle a Él. Gloria a Dios. Sin su palabra, mis hermanos, nosotros podríamos o los llevamos a la idea, mis hermanos, de amar a alguien o de hacernos semejanza a un Dios. Mis hermanos, un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Si no amamos la palabra de Dios, mis hermanos, no sabemos, como les decía, a quién realmente estamos hablando. Porque por su palabra, mis hermanos, sabemos quién es Él. Por su palabra sabemos que Él es verdadero. Por su palabra, mis hermanos, sabemos que Él es fiel. Por su palabra, mis hermanos, sabemos que Él es real, que Él existe, mis hermanos. Podemos sentirle, sí, pero por su palabra, mis hermanos, dice que todo pasará, menos su palabra, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, en la forma de conocerle a Él es por su palabra. Porque transforma, mis hermanos, nuestras vidas para agradarle, ¿no es cierto? Por su palabra, mis hermanos, sabemos cómo tenemos que ser nosotros para vivir para Él, mis hermanos. Porque muchas veces podemos vivir nuestras vidas, podemos llegar a la iglesia, mis hermanos, podemos congregarnos toda la vida. Pero ¿qué pasará cuando Dios diga, nunca os conocí? Nosotros tampoco nunca le conocimos, mis hermanos, a lo mejor. Si no es por su palabra, si no amamos, mis hermanos, su palabra, nunca le vamos a conocer a Él. En 2 de Timoteo, mis hermanos, ¿no es cierto? Capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, mis hermanos, a fin de que el hombre, dice, sea preparado, el hombre de Dios sea perfecto, dice, eternamente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos hace la palabra del Señor. Nos capacita, mis hermanos. Nos instruye, mis hermanos. Nos redarguye, nos corrige cuando caminamos mal, mis hermanos. No podemos, mis hermanos, no podemos vivir para Dios sin ser moldeados, mis hermanos, por la palabra de Dios. Gloria a Dios. No podemos vivir, mis hermanos, para Dios sin ser moldeados por ella. Ella es la que nos moldea. Ella, mis hermanos, es la que nos corrige. Ella, mis hermanos, es la que nos enseña, nos guía, ¿no es cierto? Mis hermanos, ¿por qué debemos amar la palabra de Dios? Porque la obediencia, mis hermanos, a la palabra de Dios nace del amor. Mis hermanos, cuando uno ama, no está ni ahí con nada, mis hermanos. Pero cuando uno ama, mis hermanos, busca, quiere, mis hermanos, se entrega, mis hermanos, a ella. No le obedecemos, mis hermanos, a la palabra de Dios por obligación, sino, mis hermanos, es porque
porque le amamos a Él, amamos su palabra, queremos saber más de Él, queremos, mis hermanos, escudriñar, queremos conocerle y algún día, mis hermanos, queremos verle ahí arriba. Por eso, mis hermanos, amamos la palabra del Señor, por eso tenemos que amar, se nos manda, mis hermanos, amar la palabra del Señor. Y eso, mis hermanos, lo alimentamos, ese amor lo alimentamos cada día, mis hermanos, meditando, buscando en la palabra del Señor, mis hermanos, lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, mis hermanos. En el libro de Juan 14, versículo 15, mis hermanos, dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuánto aman al Señor? ¿Cuánto podemos decir, mis hermanos, que amamos al Señor? Que no sea solo de nuestros labios hacia afuera. Guardemos, mis hermanos, guardemos los mandamientos del Señor, mis hermanos. Guardar es cumplirlo, mis hermanos. Guardar, cuando la palabra guardar aquí, mis hermanos, es para cumplirlo, para, mis hermanos, para hacerlos por obra, para ponerlos por obra, mis hermanos. No solamente para ser oídos, para ser escuchados, mis hermanos. Gloria a Dios. El amor, mis hermanos, verdadero, el amor genuino, mis hermanos, hacia Dios se expresa, mis hermanos, aquí en estos capítulos que acabo de leer, en la obediencia, en buscarle, en amar, mis hermanos. Y la obediencia, mis hermanos, la obediencia a Dios requiere conocer, mis hermanos, su palabra, ser moldeados por su palabra, ser transformados por la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos, debemos amar la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, los guarda en el camino. Gloria. Mis hermanos, aunque sin ella, mis hermanos, es fácil que el hombre, es fácil que la mujer se desvíen del camino, mis hermanos. Amén, Señor, así es, Señor. Por eso, mis hermanos, cuando Pablo escribía, ¿no es cierto?, decía que buscáramos con diligencia todos, mis hermanos, la palabra del Señor. Y mis hermanos, y los de Berea, mis hermanos, llegaban cada día cuando se les predicaba, a ver si era verdad lo que decían, porque los guarda, mis hermanos, del camino. Sin ella, mis hermanos, es fácil desviarse. Sin la palabra del Señor, mis hermanos, es fácil salirse del camino. Es fácil terminar, mis hermanos, haciéndolo. Es fácil terminar haciendo lo malo, mis hermanos, con buena intención en el corazón. Porque muchas veces podemos tener buenas intenciones en nuestro corazón, mis hermanos, y terminamos haciendo lo malo. ¿Cuántas veces lo ha pasado? Las buenas intenciones, mis hermanos, igual nos pueden llevar a caer, mis hermanos, a pecar, mis hermanos, a desviarnos del camino. Incluso, mis hermanos, cuando tenemos muy buenas intenciones, mis hermanos, podemos caer, mis hermanos, podemos desviarnos sin la palabra del Señor. Aleluya. En el Salmo, mis hermanos, 119, 105, dice: lámpara es, todos conocemos el versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, mis hermanos. Cuando está la palabra de Dios en tu vida, mis hermanos, caminas en luz. Amén, amén. Pueden, mis hermanos, guiarte, puedes ser guiado a través de ella, mis hermanos. Sin la palabra, mis hermanos, caminamos muchas veces a oscuras. Pero la palabra es luz para nuestra vida. La palabra, mis hermanos, lo ilumina el camino para seguir adelante. Mis hermanos, con ella avanzamos, mis hermanos, con una dirección, avanzamos con un propósito, avanzamos con seguridad en nuestra vida. Cuando está la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, podemos decir confiadamente: yo voy, yo lo hago, mis hermanos. Pero cuando no está, dudamos muchas veces. Mis hermanos, cuando no está la palabra de Dios en nuestra vida, muchas veces dudamos. No se puede, mis hermanos, no se puede amar verdaderamente a Dios sin amar su palabra. Ni amar su palabra, mis hermanos, sin que eso nos lleve a amar a Dios. No podemos amar, mis hermanos, a Dios si no amamos la palabra de Dios, porque no sabemos a quién estamos amando, mis hermanos. Pero sí, tampoco podemos, mis hermanos, amar la palabra de Dios sin que eso nos lleve, mis hermanos, a conocer quién es, a ver eso tan lindo que tiene Dios para nuestra vida, para el hombre, mis hermanos. Aleluya. Mis hermanos, la palabra es un escudo. En 2 de Samuel 22:31 lo podemos ver, mis hermanos. En cuanto a Jehová,
dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, dice. Mis hermanos, qué hermoso. La palabra del Señor es escudo para nuestras vidas. Él nos protege, mis hermanos. La palabra de Dios nos protege en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, mis hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, es consuelo. En el Salmo 119, 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. En ese mismo Salmo dice que la palabra de Dios es vida, mis hermanos. Es vida porque tu dicho me ha vivificado. Mis hermanos, cuando nosotros estábamos muertos, las dice la palabra, en delitos y en pecados, es la palabra de Dios las que nos da una nueva vida, una nueva esperanza para nosotros, mis hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, es dulce. En el versículo 103, ¿no es cierto?, del Salmo 119, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice, más que la miel a mi boca. Eso es lo lindo de la palabra, mis hermanos. Cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a conocerla, eso es algo, mis hermanos, que lo endulza. Vive Dios para siempre. Aunque podamos, mis hermanos, estar pasando por la peor amargura, la palabra del Señor, mis hermanos, nos endulza la vida. Mis hermanos, no solo nuestro paladar, mis hermanos, sino la vida, mis hermanos. Sonreímos cuando las cosas van mal. ¿O no le ha pasado a usted? Cuando de repente ha pasado algo malo en su vida. ¿Acaso cuando ha tomado la Biblia, mis hermanos, y se ríe, a pesar de que, mis hermanos, de repente, de alegría, mis hermanos, se caen las lágrimas y dice, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra me alimenta, porque tu palabra me alienta, tu palabra me da fuerza. Esa es la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso se le llama el libro de las edades, mis hermanos, porque la palabra de Dios a todos, mis hermanos, a todos los que han vivido de cuando empezó la humanidad en esta tierra, mis hermanos, ¿no es cierto?, lo ha alentado a seguir adelante, le ha dado esperanza, han tenido fe, mis hermanos, a través de la palabra del Señor. Mis hermanos, aparte, mis hermanos, de abarcar la historia de principio a fin, mis hermanos, es la que nos da fuerza, mis hermanos. Desde antes de la creación del mundo, incluso, mis hermanos, la palabra ya estaba escrita. La palabra, mis hermanos, ya estaba, mis hermanos, dispuesta para venir a este mundo, para hacerse hombre por nosotros, mis hermanos, para sufrir, para, mis hermanos, mis hermanos, la palabra de Dios antes que nosotros, que existiera la vida en este mundo. La palabra, mis hermanos, de Dios ya estaba escrita para nosotros. Mis hermanos, esto es lo bonito del Señor. Para siempre, oh Jehová, dice la palabra de Dios, es tu palabra, ¿no es cierto? En Isaías, mis hermanos, 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, dice, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, mis hermanos. Podemos ver que la palabra de Dios es eterna. La palabra, mis hermanos, todo un día se acabará, mis hermanos, mas su palabra no pasará, dice en Mateo 5, 18, ¿no es cierto? Cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde, dice, pasará de la ley, mis hermanos, de lo que está escrito en este libro, mis hermanos. El cielo y la tierra pasarán. En Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 1, versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, mis hermanos, que por el Evangelio os ha sido predicada. Mis hermanas, esta es la palabra, mis hermanos, que está siendo predicada cada día. Cada vez que tú vienes al culto, mis hermanos, es la palabra que te alienta, mis hermanos. La palabra de Dios, ¿por qué debemos amarla, mis hermanos? Porque en la inspiración de Dios, es inspirada por Dios, como lo veíamos, ¿no es cierto?, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, pero también en 2 de Pedro, mis hermanos, está escrito en el capítulo 1, versículo 21, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, mis hermanos, es la inspiración misma de Dios. Cuando, mis hermanos, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis escribe y dice, mis hermanos, oí una voz que me decía, escribe. Esa es la palabra de Dios que muchas veces llega a nuestra vida, así como llegó a Él, ¿no es cierto, mis hermanos? La palabra de Dios, mis hermanos, es
para autenticar, mis hermanos, la divinidad de Cristo. Aleluya. En Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Mis hermanos, solamente Jesucristo posee, mis hermanos, las características para cumplir esa palabra, para cumplir, mis hermanos, que solo se le atribuyen a Él y a Dios. Mis hermanos, son cosas tan trascendentales que nunca van a pasar, mis hermanos, como la eternidad, ¿no es cierto? Como la omnipotencia de Dios, mis hermanos, la omnisciencia, el omnipresente, el ser santo, mis hermanos, solamente se le atribuye a Dios y a Jesucristo, a nadie más, mis hermanos. Ser inmutable, el creador de todas las cosas fueron, mis hermanos, ellos. Por eso debemos amar la palabra de Dios, mis hermanos, porque un día, por esta palabra, vamos a ser juzgados. Él, mis hermanos, Él se presentará como un juez, ¿no es cierto? Juzgará, dice, a vivos y a muertos. Él juzgará a vivos y a muertos, mis hermanos. ¿Y por qué debemos amar, mis hermanos, la palabra de Dios? Para siempre. Para dar conocimiento, mis hermanos, porque nos da el conocimiento de la vida eterna, nos da, mis hermanos, el conocimiento de esperanza a nuestras vidas. Cuando muchas veces, mis hermanos, no tenemos esperanza, la palabra de Dios la encontramos. Gloria a Dios. Por eso, cuántas veces, mis hermanos, hay veces en que yo me he humillado a la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando me quedo solo, de repente en la noche en la mesa estudiando, mis hermanos, de la palabra de Dios me quebranta. Vive Dios. Me quebranta, y aún a pesar de que paso por distintas cosas, mis hermanos, pasamos por distintas cosas, su palabra solamente nos sostiene, mis hermanos. Aleluya. Por eso tienen que ser preceptos, mis hermanos, palabra escrita en nuestro corazón. Gloria a Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios suministra la luz, no tan solo a tu vida, sino a la vida de los que te rodean, a la vida de los que tú le hablas, mis hermanos. Su palabra, mis hermanos, es la que le da la luz a este mundo, mis hermanos. Amada, es algo amado por los santos. Mis hermanos, es algo amado que tenemos que amar nosotros. Odiada, mis hermanos, por los necios, dice la verdad. Despreciada, mis hermanos, por ellos. Pero, mis hermanos, la palabra de Dios es poderosa en su influencia hacia el hombre, mis hermanos. Es llamada devoradora, mis hermanos. Anoté unos puntos aquí. La palabra de Dios, mis hermanos, es llamada devoradora, martillo devastador, una fuerza que da vida, un poder, mis hermanos, de salvación, un arma defensiva. Es una sonda, mis hermanos, que solamente la palabra de Dios puede escudriñar donde está todo lo oculto del hombre. Mis hermanos, es una bendición. Mis hermanos, la palabra de Dios es una bendición para los que lo hacen suya, para los que lo aman, mis hermanos. Es algo que nunca, donde quiera que tú vayas, mis hermanos, la palabra de Dios nunca te va a dejar encerrado, nunca te va a dejar, mis hermanos, no sé, sin hacer nada. La palabra, mis hermanos, siempre te va a sacar adelante. No importa, mis hermanos, donde tú estés, lo que hagas, mis hermanos, la palabra de Dios siempre te va a infundir aliento. Siempre, mis hermanos, te va a darte, a lo mejor para el mundo, una esperanza, una voz de esperanza para aquellos que lo necesitan. ¿Cuántas veces nos hemos caminado por la calle, mis hermanos, y hemos visto a alguien que está en dificultad, a alguien que, mis hermanos, no sabemos lo que tiene, pero llegamos, mis hermanos, y le entregamos la palabra del Señor y se quebrantan, mis hermanos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, la palabra del Señor purifica no solamente nuestras vidas, mis hermanos, purifica la vida del que la lee, del que la busca, del que la ama, Señor, purifica su vida, mis hermanos. Es la norma, mis hermanos, de fe, de conducta, mis hermanos, del deber del cristiano, mis hermanos. La palabra del Señor, mis hermanos, tenemos que leerla, mis hermanos, ella nos aumenta la fe, ella, mis hermanos, es la que nos da vida, nos da esperanza cada día, mis hermanos. Su estudio, mis hermanos, es un mandato, mis hermanos, contiene
Contiene semilla, mis hermanos, para el sembrador. Contiene, mis hermanos, semilla para cuando tú vas a la calle, para cuando tú, mis hermanos, predicas la palabra del Señor, para tú llamar, mis hermanos, para tú, mis hermanos, plantar. Mis hermanos, no importa, mis hermanos, sin importar dónde, mis hermanos, cómo, pero mis hermanos, la palabra de Dios nos da semilla, mis hermanos, para poder nosotros plantar. Mis hermanos, la palabra de Dios, mis hermanos, es absolutamente confiable. Es la única, mis hermanos, en la cual el hombre puede poner toda su confianza en la palabra de Dios. Mis hermanos, pueden haber muchos libros, mis hermanos, pero solamente la palabra de Dios es la que puede cambiar, es la que puede, mis hermanos, transformar la vida del hombre. Es, mis hermanos, absolutamente segura. Cuando la palabra de Dios habla a nuestra vida, da seguridad. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios habla a nuestras vidas, mis hermanos, es algo seguro para nosotros. Podemos ir seguros, mis hermanos, porque no es algo que mienta. La palabra de Dios no miente, mis hermanos. Su enseñanza, mis hermanos, es de provecho, ¿no es cierto? Su ignorancia, mis hermanos, es tan peligrosa. La ignorancia de la palabra del Señor es tan peligrosa en estos días, mis hermanos, que muchos, mis hermanos, la doblan, muchos, mis hermanos, la forman a su estilo para hacer lo que ellos quieren, mis hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, es el alimento para el alma. Cuando muchas veces, mis hermanos, estamos sin fuerza, vea la palabra del Señor. A lo mejor tu alma está necesitando la fuerza. Cuando muchas veces, mis hermanos, no tengas dónde, no tengas una salida, vea la palabra del Señor. A lo mejor están necesitando su palabra. No es solo, mis hermanos, un libro. Es la voz de Dios hablada. No es solamente un libro así, mis hermanos, que tú puedes leer. No es solamente, mis hermanos, leerla como una historia, mis hermanos, sino tiene que ser escuchada con el corazón, mis hermanos. Tiene que ser estudiada, mis hermanos. Tiene que ser, mis hermanos, escuchada. Tiene que ser leída, tiene que ser buscada, mis hermanos, como cuando en los tiempos, mis hermanos, cuando era joven. A muchos ya no se ve esto, pero mis hermanos, de repente cuando hacíamos una cartita, o nos llegaba una cartita de nuestra enamorada o de nuestro, ¿no es cierto? Mis hermanos, ¿qué hacíamos? La leíamos con tanto amor, mis hermanos. Le poníamos tanto cuidado a esa carta que yo todavía tengo cartas, mis hermanos, guardadas. Porque era tan bonito, mis hermanos. Pero esto, mis hermanos, mucho mejor. Es mucho mejor leer esto, mis hermanos, la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero que vamos, mis hermanos, lo último, ya estoy terminando, al libro de los Hebreos, mis hermanos. Al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, mis hermanos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios diagnostica, mis hermanos, más que un cirujano, mis hermanos, más que alguien profesional que te puede diagnosticar alguna enfermedad, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra del Señor diagnostica mucho mejor que todo aquello, mis hermanos. Ella, mis hermanos, ve tu corazón, ve tu alma, ella ve tu interior, mis hermanos. Por eso dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, mis hermanos. Ella, mis hermanos, ve tu corazón. Ella, mis hermanos, ve tu salud espiritual. Ve cómo tú estás por dentro. Ve, mis hermanos, cómo tú llegaste hoy a la casa de Dios.
Ve cómo, mis hermanos, cómo llegamos, cómo a lo mejor estamos destrozados por dentro, cómo nos hace falta, mis hermanos, la palabra de Dios a lo mejor en nuestra vida. Póngase de pie, mis hermanos, ya estamos terminando. La palabra del Señor, mis hermanos, dice que aquí que es viva. Mis hermanos, expone muchas veces nuestras debilidades, nuestra incredulidad a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero, mis hermanos, lo hermoso de esto es que la palabra de Dios no solo corta, no solo penetra, mis hermanos, no solo separa. También, mis hermanos, sana. También, mis hermanos, la palabra de Dios separa, mis hermanos, lo falso de lo verdadero. Amén. También, mis hermanos, separa lo temporal, mis hermanos, de lo eterno. También separa, mis hermanos, el bien del mal. Mis hermanos, la palabra del Señor, mis hermanos, nos desnuda muchas veces cuando, mis hermanos, tenemos algo guardado en nuestro corazón. Es la palabra de Dios, mis hermanos, la que nos desnuda, lo que nos confronta, mis hermanos. Pero al momento de desnudarnos, de confrontarnos, mis hermanos, ella es la única que puede vestirte de la verdad. Es la única, mis hermanos, que puede volverte a reconstruir. Es pues la única que puede reconstruir, mis hermanos, tu vida por dentro. Trae, mis hermanos, una verdadera salud a nuestra vida. Aunque no lo creamos, mis hermanos, podemos estar enfermos. Y lo hemos visto, mis hermanos. Lo hemos visto, podemos estar enfermos, pero la verdadera salud, mis hermanos, la trae la palabra del Señor. La palabra del Señor, mis hermanos, trae fruto a nuestras vidas. Trae prosperidad, pero no la que usted está pensando, mis hermanos, sino que trae una prosperidad, mis hermanos, en tu vida, en tu hogar, mis hermanos, en tu familia, con amor, mis hermanos, no con plata, a lo mejor no con oro, no con cosas, mis hermanos, pero trae algo muy bonito a la vida del hombre, mis hermanos. Trae éxito, trae felicidad, la palabra del Señor, mis hermanos. Trae amor, trae comunión entre los hermanos, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra del Señor nos aleja del pecado. Nos aleja del pecado, mis hermanos. Es nuestra consejera cuando no necesitamos, cuando no tenemos, mis hermanos, un escape, cuando no vemos una salida, mis hermanos, en nuestra salida, en nuestra fortaleza, en nuestra vida, mis hermanos, en nuestra paz. ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Aleluya. La palabra de Dios también lo dice, ¿no es cierto? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. De toda palabra, mis hermanos, que salga de la boca de Dios. En el Salmo 119, versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mis hermanos, la palabra de Dios es la única que puede darte paz en estos momentos de aflicción de tu vida. La palabra de Dios es la única que puede traer esperanza a tu vida, que puede darte la paz. No hay, dice, más adelante sigue y dice, no hay para ellos tropiezo. Mis hermanos, porque cuando tú te caes, la palabra es la único que puede levantarte. Mis hermanos, a lo mejor pueden darte una voz de aliento, sí, pero cuando te aferras a la palabra, ella es la que te levanta, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, la palabra edifica. La palabra, mis hermanos, edifica la fe del hombre, mis hermanos. Así que la fe, dice, viene por el oír, y el oír, mis hermanos, por la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos edifica, nos reconstruye, mis hermanos, cuando estamos quebrados. La palabra de Dios, mis hermanos, nos sustenta, nos da vida, mis hermanos. La palabra de Dios nos da fuerza, nos da esperanza. Mis hermanos, nos resguarda del mal. Mis hermanos, la palabra de Dios nos despierta, mis hermanos, del sueño de la indiferencia, mis hermanos. Nos despierta, mis hermanos, cuando muchas veces tenemos que abrazar a alguien. Cuando no queremos, mis hermanos, nos despierta la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando muchas veces somos indiferentes al dolor de nuestros hermanos, es la palabra del Señor lo que nos despierta, mis hermanos. Nos despierta, mis hermanos, nos renueva
nos renueva nuestra mente, nuestra forma de pensar. Cuando pensamos, mis hermanos, cosas vanas, es la palabra del Señor las que nos vuelve una vez más a orientarnos, mis hermanos, nos orienta, ¿no es cierto? Mis hermanos, nos protege del error. Muchas veces caminamos cerrados, mis hermanos, y ella es la que nos protege del error, mis hermanos. Nos consuela, nos guía, mis hermanos, los calma en medio de la tempestad. Mis hermanos, la palabra del Señor, es la palabra del Señor, mis hermanos, lo que hace todo aquello. Nos recuerda, mis hermanos, cada día que no estamos solos, que Él está con nosotros. La palabra del Señor, mis hermanos, nos recuerda cada día que no estamos solos, que Él prometió, y Él lo que promete lo cumple. Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin, mis hermanos. Y esta es la palabra del Señor, mis hermanos, que nos recuerda que no estamos solos, mis hermanos. Ella es la que rompe nuestras cadenas, mis hermanos. Nos muestra, mis hermanos.